Chicos, buenos días. Ahora vamos a continuar pues con las clases de biología para tercero de secundaria, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que estamos haciendo hincapié sobre todo en lo que es anatomía, ¿no? ¿Ya? Entonces ya saben que la anatomía pues es también parte de la biología, ¿no? La biología en cuanto pues a la vida humana, ¿no? La anatomía es en realidad una parte de la biología, se puede decir de la antropología física, ¿no? Por decirlo así, ¿ya? Porque se encarga pues el estudio de la estructura del cuerpo humano, ¿no? Del cuerpo humano, ¿no? ¿Ya? Está dentro también como una rama de la biología, ¿no? Ya, chicos, ¿se ve bien o no? Sí, profe, Sí, se ve. Cualquier anomalía, por favor, me la hacen saber, ¿no? Ya, chicos, entonces, miren, la clase pasada habíamos hablado sobre qué cosa era la anatomía, ¿no? Habíamos, qué cosa era la morfología, habíamos hecho alguna reseña histórica acerca de la historia de la anatomía, sus principales protagonistas, ¿no? Vesalius, Claudio Galeno, inclusive ahí también estaba Leonardo da Vinci, ¿no? Ya, que hicieron pues aportes a la ciencia anatómica, ¿no? Y cómo esta se inicia también aparece en las civilizaciones antiguas, ¿no? Por ejemplo, en el viejo Egipto, la cultura egipcia ya hacían, parece, disecciones de cadáveres, ¿no? Conocían técnicas de momificación de cadáveres, y eso significa pues que ya hacían disecciones de cadáveres, ¿no? Y tenían cierto conocimiento del cuerpo humano. Ya habíamos visto los planos anatómicos, el plano horizontal, ¿no? El plano sagital o longitudinal y el plano frontal o coronal, ¿no? Para el estudio de las partes del cuerpo, ¿no? En lo que se conoce como la anatomía topográfica. Bueno, ahora vamos, chicos, a ver, a continuar con ya con la histología. Jóvenes, la histología, ustedes ya saben que es una rama ya de la biología que estudia los tejidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de histología, estamos hablando de estudio de tejidos, ¿ya? Y ustedes saben que los tejidos, pues, son la reunión de muchas células, ¿ya? Que tienen un mismo origen y una misma función, ¿no? Entonces, eso es un tejido. En el cuerpo humano, ya les voy adelantando, hay 4 tipos principales de tejido, ¿no? El tejido epitelial, ya el tejido conectivo, también llamado tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿no? Entonces, dentro del tejido muscular tenemos el tejido muscular liso, estriado, cardíaco, ¿no? Dentro del tejido nervioso, ¿no? Las neuronas, las neuroglias, ¿ya? Y dentro del tejido conjuntivo tenemos sus ramas, ¿no? El tejido conectivo óseo, los huesos, el tejido conectivo sanguíneo, el tejido adiposo y el tejido cartilaginoso y sus formas, ¿no? ¿Ya? Y el tejido epitelial es el que vamos a ver ahora. Jóvenes, el tejido epitelial, y ahí está histología humana, miren, con un bloque de tejido epitelial, ¿no? Ya, miren. Ya, está formado por varias capas de células, ¿ya? Y estas células están unidas entre sí, formando como una especie de loseta, ¿no? De piso, ¿ya?
que cumple varias funciones, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí vemos, ¿no? El tejido conectivo, ¿no? Ahí está el tejido epitelial, acá está, miren, a manera de losetas, justamente lo que le comentaba, los 4 tejidos principales del cuerpo humano, ¿no? El tejido muscular y el tejido nervioso. Estos son los 4 tejidos principales del ser humano, ¿no? El que vamos a ver ahora es este de acá, el tejido epitelial. ¿Ya? Ya, entonces, el tejido epitelial, jóvenes, está formado por gran cantidad de células con poca sustancia intercelular. ¿Y cuáles son sus funciones, no? Acá están sus funciones de protección, por ejemplo, la piel, ¿no? De secreción cuando produce sustancias, las glándulas, forma las glándulas, produce hormonas, o produce sustancia, elimina sustancias de desechos, sudor, etcétera, ¿no? Saliva. Tiene la función de absorción, absorbe o por decir chupa nutrientes, ¿ya? Transporte de sustancias, de gases, difusión, ósmosis, diálisis, ¿no? Transporte de iones, diálisis, transporte de líquidos, ósmosis, transporte de líquidos, difusión, transporte de gases, ¿no? Y tiene función sensorial, ¿no? Cuando forma parte de los órganos de los sentidos, ¿no? La audición, el tacto y el gusto. Acá, por ejemplo, miren, vemos los tipos de tejido epitelial, ¿no? El monoestratificado, el poliestratificado y el pseudoestratificado, ¿no? Ya, entonces los monoestratificados son los que están formados por una sola capa, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, este de acá, el escamoso, ¿ya? El columnar, el cúbico, ¿ya? Y el estratificado es el que está formado por varias capas, ¿no ven? Una encima de otra, como vemos acá. ¿Ya? Y el pseudoestratificado es el que está formado por células, ¿no? Que están desniveladas, una más arriba, la otra más abajo, ¿no? Y sus núcleos también están desnivelados, ¿no? ¿Ya? Se encuentran a diferentes alturas, ¿no? Acá está el estratificado cúbico, ¿no? Una capa encima de la otra, ¿no? Acá también tenemos, miren, el transicional, una capa debajo de la otra, ¿no? Entonces tiene varias capas, por eso se le llama poliestratificado. Ya, jóvenes, miren, el tejido epitelial tiene 2 grandes tipos, ¿no? El epitelio de revestimiento y el epitelio monoestratificado simple, ¿no? Ya, el epitelio de revestimiento, como su mismo nombre lo dice, forma como una especie de piso o loseta, ¿no? Ya, y cuya función principal es la protección, ¿no? Recubre partes delicadas, ya sea órganos u otros tejidos, ¿no? El epitelio de revestimiento, cuando está formado por una sola capa, se le llama monoestratificado, ¿ya? Y como les digo, interviene pues en procesos de absorción y de filtración de sustancias, ¿no? Cuando absorbes líquidos, este tejido se le dice que está haciendo ósmosis, ¿no? Cuando absorbe gases, difusión, y cuando absorbe pues iones, se le llama diálisis, ¿no? Entonces tiene función de de filtración, de absorción, de difusión, ¿no? De paso de o transporte de sustancias, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una microfotografía de un epitelio monoestratificado simple. Acá, por ejemplo, tenemos epitelio monoestratificado simple plano, ¿no? Dice, ¿dónde se localiza? A nivel de los pulmones, ya en las paredes de los vasos sanguíneos, arterias, venas, formando endotelios, mesotelios. Permite intercambio de sustancias nutritivas y dióxido de carbono, ¿no? En la respiración, por ejemplo, ¿no? Pero los alvéolos pulmonares son estructuras que forman el pulmón, ¿no? La unidad anatómica y funcional del pulmón, ¿no?
el alveolo pulmonar. Entonces ahí a través de este tejido se realiza intercambio de gases, ¿no? Por eso que una de las funciones es el intercambio de sustancias, ¿no? Del transporte, una de las funciones del tejido epitelial, ¿no? Acá vemos una microfotografía de este tipo de tejido, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Como les digo, a nivel de los pulmones y a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Arterias y venas. Ahí están sus células tenidas, ¿no? Ya tenemos el epitelio simple cúbico, ¿no? Acá miren, tenemos un corte de este tejido, lo vemos acá. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en las paredes de los túbulos renales, ¿no? Ya, también lo podemos encontrar en la superficie del ovario. Túbulos contorneados se encuentran a nivel del riñón, ¿no? Los túbulos renales, y también en la superficie del ovario, ¿no? Encontramos epitelio simple cúbico. También secreta y absorbe sustancias, ¿no? Ya tenemos el epitelio simple cilíndrico, ¿no? ¿Por qué se le llama así? Porque sus células tienen forma de cilindro, ¿no? Acá vemos un corte, por ejemplo, de este tejido, ¿ya? ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar a lo largo de casi todo el sistema digestivo, ¿no? Desde el inicio del estómago hasta la desembocadura del intestino grueso, o sea, hasta el ano, ¿no? O sea, más o menos desde cardias hasta el ano encontramos epitelio simple cilíndrico. El intestino delgado, ¿no? Duodeno, yeyuno, ilion, intestino grueso, ya en el cuello del útero, en la vesícula biliar, encontramos el epitelio simple cilíndrico, ¿no? Igual, ¿cuál es su función? Transporte de sustancias y absorción de sustancias, ¿no? A ver, ahí tenemos el epitelio poliestratificado, ¿ya? Y se está formado por dos o más capas de células. Vemos acá, miren, acá hay una capa de células, ¿ya? Y acá abajo hay otra, ¿no? Vamos acá, ¿ya? También tiene como función la protección, ¿no? ¿Ya? Contra el desgaste y las lesiones, ¿no? Y los golpes, ¿no? Y ahora miren, el epitelio poliestratificado lo podemos encontrar en la piel, ¿no? Ojo, tomen apunte de esto. El epitelio poliestratificado, que tiene varias capas, ¿no? Acá veremos la capa basal, ¿no? Acá tenemos la capa basal, la capa globosa, ¿ya? La capa molecular, o sea, una capa encima de otra, ¿no? ¿Ya? Y acá tenemos, miren, la capa lúcida ¿no? Y cuando acá en esta zona encontramos queratina, la queratina es una proteína, ya cuando encontramos queratina estamos hablando de un epitelio poliestratificado queratinizado, ¿no? O sea, tiene una capa ahí gruesa de queratina, ¿no? Que le da cierta dureza, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando encontramos queratina ahí, estamos pues hablando de, por decir, zonas duras, ¿no? Piel, pelos, uñas, plumas. Ahí encontramos este tipo de epitelio, ¿no? Por ejemplo, cuando salen los callos en los dedos, ¿por qué? ¿A qué se debe eso, no? Porque el roce del cuero con la superficie de la piel mata, ¿no? Va calentando esas células hasta matarlas, y la queratina que contienen estas células se va acumulando y forma ahí una especie de costradura, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tiene eso, se le llama epitelio poliestratificado queratinizado, ¿no? O córneo, tiene una capa ahí dura, ¿no? Y hay otro no queratinizado que no tiene esa capa córnea, ¿no? De queratina. Eso lo encontramos a nivel de la vagina, a nivel del esófago, a nivel del epitelio de la boca, ¿no? Toda la pared de la boca es epitelio poliestratificado, no queratinizado, ¿no? Y a nivel también del ano, ¿no? Vagina, ano, epitelio de la boca,
y el esófago, ¿no? Cuando no tiene queratina, ¿no? Y cuando tiene queratina, la capa de queratina, ya les he dicho, que se encuentra en partes duras, ¿no? Piel, pelos, uñas, hablando de aves, ¿no? Las plumas. Ya, es una repetición, vamos a ver. Ahí tenemos, ¿no? El poliestratificado plano, este es el no queratinizado, mire, el que justamente le decía, ¿no? El que no tiene la capa gruesa de queratina, ¿no? Ahí tenemos donde se encuentra, en partes blandas, ¿no? Epitelio de la boca, ¿no? Encontramos en el esófago, en la lengua, ¿ya? En la ano y en la vagina, ¿no? Encontramos ese tipo de tejido epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿no? Ya, evita la pérdida de agua, ¿no? Eso es evita el ingreso de microorganismos, ¿no? Evita la pérdida de agua por deshidratación. Protege contra los golpes, el daño mecánico, ¿no? Ahí tenemos varias funciones del tejido epitelial, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay preguntas? Todo bien, profe. A ver, Damas Garro, Víctor, deme un ejemplo de epitelio poliestratificado queratinizado o córneo. A ver, Débora Ríos, la misma pregunta. Deme un ejemplo de epitelio poliestratificado plano queratinizado, o sea, que tiene una capa de queratina o córnea dura. Un ejemplo, ¿en qué parte del cuerpo podemos encontrar? Ah, bueno, lo podemos encontrar, ya les dije, ¿no? En partes duras, piel, zonas de la piel, ¿no? Ya en los callos, por ejemplo, ¿no? En los pelos, las uñas, en el caso de las aves, las plumas. Aquí me dice efusión, dice. No lo entiendo. Da más garro, efusión, dice. Bueno, ya, a ver. Ahí tenemos el epitelio poliestratificado cúbico, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Formando las glándulas, ¿no? Las glándulas sudoríparas, el esófago del feto. También tiene las funciones de reabsorción del cloro y la protección, ¿no? ¿Qué cosa producen las glándulas sudoríparas? Padilla Fernández. Sí, profe. ¿Qué sustancias producen las glándulas sudoríparas? Porque el tejido epitelial también forma glándulas, una especie de bolsitas. Las glándulas son órganos, ¿no? Formados por tejido epitelial que van a eliminar ciertas sustancias, ¿no? Ya sea a la sangre o al medio externo o a una parte interna del cuerpo, ¿no? En el caso de las glándulas sudoríparas, ¿qué cosa producen? ¿Ese? No, sudoríparas. Sudoríparas, ¿qué produce, pues, jóvenes? Sudoríparas, pues, jóvenes, sudor, produce sudor. A ver, tenemos aquí epitelio poliestratificado cilíndrico. ¿Por qué se le llama así? Miren, sus células tienen forma cilíndrica, ¿no? Y casi los núcleos están a la misma altura, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde la encontramos?
en la conjuntiva, que es una membrana que tapiza internamente el ojo, ya, en la uretra masculina, ¿no? La uretra masculina es un tubo que une los riñones con la vejiga, ¿no? Por donde pasa la orina, ¿no? Hacia la vejiga. Ahí tenemos el epitelio pseudoestratificado, ¿no? ¿Por qué se le llama así? Porque sus células jóvenes tienen diferentes niveles, ¿ya? Alturas, y sus núcleos también están en diferentes niveles, ¿no? Uno está más arriba, el otro está más abajo, el otro está de costado, ¿ya? No es como en el caso, por ejemplo, anterior, ¿no? En el caso anterior, miren ahí, todas las células están en el mismo nivel, ¿no? Y ahí tenemos el epitelio de transición o polimorfo, ¿no? Miren, tiene varias capas, ¿no? Una capa de epitelio cilíndrico, y acá tiene, esta de acá tiene diferentes formas, ¿no? Por eso se le llama epitelio polimorfo, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en, por decir un ejemplo, en la vejiga, ¿no? En la vejiga. ¿Para qué sirve la vejiga? A ver, Priscila Guamán Pérez. Gabriel Remón. Jóvenes, la vejiga es un órgano que almacena la orina, ¿no? Entonces la orina producida por los riñones cae hacia los uréteres y se deposita en la vejiga, ¿no? Entonces cuando esta vejiga está llena, pues viene el reflejo de micción, o sea, nos vienen las ganas de orinar, ¿no? O de miccionar. Entonces en las paredes de la vejiga encontramos este tipo de tejido, ¿no? Polimorfo. Ahí están los pseudoestratificados, ¿no? Cuyas células pues están a diferentes niveles y los núcleos también a diferentes alturas. Ahí tenemos un corte de epitelio pseudoestratificado. Su función es producción y eliminación de sustancias, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En las vesículas seminales y en la próstata. Hay algún epitelio pseudoestratificado que contiene unas pequeñas vellosidades. En ese caso se le dice epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no? Porque tiene unos pequeños vellitos, ¿no? ¿Dónde lo encontramos eso? En las vías respiratorias, ¿no? Fosas nasales, tráquea, laringe, ¿ya? Ahí a nivel del sistema respiratorio, fosas nasales, faringe, tráquea, ¿no? Encontramos estos pelitos, ¿no? Porque ustedes saben que en la respiración, ¿no? Se absorbe, con el aire se absorbe polvo y estos pelitos sirven para retener el polvo, ¿no? Por eso dice la función, secreción y purificación del aire inspirado, ¿no? Tenemos el pseudoestratificado con cilios también, ¿no? Dice, ¿dónde lo encontramos? En el epidídimo y el conducto deferente. Esas son partes del aparato reproductor masculino, ¿no? También función de absorción y secreción. Ya, ahí tenemos, dice características citológicas de los epitelios, ¿no?
Algunos tienen microvellosidades, o por decir pelitos, como lo vemos acá. Miren, ¿ya? Y su función, ya saben, es la absorción, ¿no? Miren, ahí hay un esquema ya de las microvellosidades o pelitos que tienen algunos tipos de tejido epitelial, ¿no? Donde lo encontramos en el epitelio que recubre el epidídimo, ¿no? Esos son túbulos que forman parte del aparato reproductor masculino, los estereocilios. Jóvenes, este tejido epitelial también forma cilios y flagelos, ¿no? Los cilios y flagelos, ya saben, son estructuras que sirven para el movimiento de las células, ¿no? Entonces, células que tienen cilios, por ejemplo, en las trompas de Falopio, ya, ahí hay bastante cilios, ¿no? Que son prolongaciones móviles de origen epitelial, ¿no? Y acá tenemos los flagelos, que también ayudan al transporte, ¿no? Donde se localizan en espermatozoides y en bacterias. El epitelio glandular, ¿no? El epitelio glandular, jóvenes, es el que, como su mismo nombre dice, forma glándulas, ¿no? ¿Ya? Y estas glándulas, pues, pueden eliminar sustancias hacia el medio externo, ya cuando eliminan sustancias hacia el medio externo, mira, acá está un corte de las glándulas, ¿no? Y acá está su célula, miren, están teñidas, ya son células cilíndricas, miren. Entonces estas glandulitas, cuando producen hormonas que se van a mezclar directamente con la sangre, ya estamos hablando de glándulas endocrinas, que producen hormonas. Y las glándulas que liberan sustancia de desecho hacia afuera, ya estas glándulas jóvenes ya se les llama exocrinas, ¿no? En cambio, las que liberan hormonas se les llama endocrinas, ¿no? Porque estas hormonas directamente se van a ir a mezclar con la sangre, ¿no? Como dice acá. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ya, chicos. Entonces, como no hay preguntas, vamos a respirar un minuto. Ya vayan leyendo las preguntas para ir respondiéndolas, ¿no? Un minutito, ahora vamos a leer. Profe, yo estuve haciendo ya La 1 es la C. Sí. La 2 es la E, la 3 es la A, la 4 es la A, la 5 es la A, la 6 es la Pero B. espérate, pues. Un minutito para empezar. ¿No hay preguntas, chicos? No, profe. Entonces, hoy día estamos conociendo el tejido epitelial, ¿no? Ya sabes, el de revestimiento y el que forma glándulas, tanto exocrinas como endocrinas.
Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a... A1 es la C, profe. Ahí vamos a ir resolviendo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, la 1 dice, tipo de tejido formado por abundantes células poco Tejido diferenciadas y con epitelial. celular. ¿Cuál sería? Tejido La C, epitelial. tejido epitelial. Celular, nervioso, epitelial, conjuntivo. ¿Cuál sería? C. La letra B. La C, profe, la C. Ah, ya. Ahora La sí. C de casa. Claro, tejido epitelial, ¿no? Acá sería la letra C. La letra C. A ver acá, vamos a ver la segunda. Ahí sale la E. Ahí en la pregunta 1 están los 4 tejidos más importantes Copiona. del cuerpo humano, ¿no? Son 4, ¿no? Muscular, nervioso, epitelial y conjuntivo. A ver, la Sale 2. la E, profe, sale la E. A ver, acá el joven dice, está desesperado, dice que sale la E. Sinapsis, profe. A ver, protección, secreción, absorción, difusión, sinapsis. Sinapsis. Y al jovencito, a ver, está bien, esa es la respuesta, pero ¿por qué sinapsis? ¿Qué cosa es la sinapsis? La sinapsis no es una fusión del tejido epitelial. ¿De quién es la función? La sinapsis. Bueno, y siempre hay que tratar de aprender algo, ahí valiendo de esas de preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es la sinapsis? No. Espera, profe, espera. No. ¿Qué me dice? La Es sinapsis la transmisión de dos impulsos nerviosos Claro, entre copiando. neuronas, ¿no? neuronas. Claro, la sinapsis es la función que realizan las neuronas cuando se ponen en contacto, ¿no? O se acercan, mejor dicho, sus terminaciones para intercambiar neurotransmisores, ¿no? O sea, es la comunicación entre neuronas, ¿no? Eso no tiene nada que ver, esa es función de, ahí también dice Guamán, transmisión del impulso nervioso, está bien. Ya, entonces, no tiene nada que ver ahí, ¿no? El tejido epitelial ya saben que tiene otras funciones, ¿no? De protección y producción de sustancias, ¿no? Absorción, difusión, etcétera, ¿no? Sobre todo de... Claro, En la 3 es la A, claro, protección. vamos a ver acá. Protección, profe. En la 3 dice, ¿qué función La A, cumple la epidermis? La Protección. A. Lo acabo de La decir, ¿no? El La protección. justo lo acaba de decir, miren, la protección. Muy bien. A ver, esos ruiditos, por favor. A ver. Vamos a ver acá. ¿Qué tipo de epitelio de revestimiento presenta la superficie del ovario? La B, Epitelio profe. de Ah, muy revestimiento. bien. Simple cúbico. De revestimiento. Cuando te habla de epitelio de revestimiento, viene de revestir, o sea, cubrir, ¿no? Siempre. Sería la letra Simple A. cúbico, digo. Claro, Simple simple cúbico. cúbico. La A. No, La simple B. cúbico, simple cúbico. Superficie ovárica presenta epitelio cúbico, o sea, sus células tienen forma Profe, ¿qué NA, le? profe. NA. de cubos, de NA. daditos. Ajá. NA, profe. Ahí Vamos es, a ver. ahí es ¿Qué simple. tipo de epitelio de revestimiento presenta en el intestino delgado? Yo lo dije. Cilíndrico simple. Ah, muy bien. Cilíndrico simple, ¿no? Entonces sería, Simple cilíndrico. ¿qué letra? La D, profe. La D, ¿no?
Listo. Vamos a ver acá el otro. ¿Yo? A ver, Profe, ¿por qué dice, la, la profe, lepra por es qué una la enfermedad que afecta a la piel, ¿en qué porcentaje? 90, digo 70, profe? A ver, ¿qué dice? 70%, profe. Ujú. Más o menos es un, 60%. claro, más o menos un 60%, ¿no? ¿Y saben qué cosa es la lepra o no? ¿Quién sabe qué es la lepra? Ah, la lepra, una enfermedad antiquísima, ¿no? La Es una época de- enfermedad infecciosa y crónica causada por Claro, una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico. claro. Entonces, es una enfermedad producida por una bacteria, ¿no? El Mycobacterium leprae, que ataca la piel, ¿no? Entonces, más o menos un 60%, ¿no? Ponerle ahí, D, ¿no? Vamos a ver, siguiente. A La ver, 4 es la A, profe. tipo de epitelio que cubre superficie externa, Epitelio de revestimiento. de revestimiento. Cimiento. De revestimiento. Revestimiento viene, la palabra revestimiento viene de revestir, o sea, cubrir, ¿no? Ya, entonces sería la letra A, ¿no? Listo. Cubren, protegen, ¿no? Otros órganos o estructuras. Tipo de epitelio especializado en la síntesis y secreción de sustancias. ¿Cuál sería? Epitelio glandular, profe. Glandular, la Ah, A. muy bien. Recuerden que el tejido epitelial forma especie de bolsitas, ¿no? Se mete sobre sí mismo y forma especie de bolsitas, ¿no? Que van a formar las glándulas, ¿no? Y las glándulas ya saben que pueden sintetizar y eliminar sustancias hacia afuera o hacia algún espacio interno del cuerpo. Ya en este caso se llaman glándulas exocrinas, ¿no? Y cuando producen hormonas, pues las hormonas se mezclan directamente con la sangre, se le llama glándulas endocrinas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el páncreas, ¿no? Tenemos el timo, etcétera, ¿no? Glándulas exocrinas, ¿no? Endocrinas, perdón, que producen hormonas, ¿no? Entonces acá sería En la 9 es el glucagón. el producto exocrino del páncreas, a ver. Eso no lo hice, profe, así que no lo puedo decir. La Claro. C. Ya, mire, yo le voy a ayudar. Ya, la C, no, la C es una hormona. Entonces, miren, el La páncreas bilis. tiene, a ver, déjenme explicar. El páncreas tiene doble función. Tiene función endocrina cuando produce hormonas, produce la insulina, sobre todo el glucagón, ¿ya? Son El jugo hormonas que, claro, pancreático. que tienen que ver con la regulación de la cantidad de azúcar, ¿no? Es el Ya, jugo pero, pancreático. claro, se llaman los islotes de Langerhans, ¿no? Del páncreas, producen hormonas, pero hay una parte del páncreas que produce lipasa pancreática, ¿no? Que tiene que ver con la función del estómago, función digestiva, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Bilis. Jugo pancreático. La B. El producto Jugo, exocrino del páncreas, exocrino, o sea que, jugo a ver, pancreático, profe. claro, jugo pancreático, que tiene que ver con la digestión, ¿no? Disuelve grasa sobre todo, ¿no? El producto exocrino del hígado es la bilis. Claro, ese sería exocrino, claro, también, porque la bilis es producido en el hígado, ¿no? Y va se almacena en la vesícula biliar, entonces está
se está alojando en un espacio interno del cuerpo, entonces no puede ser endocrino, sino exocrino, ¿no? Endocrino es solamente cuando, repito, cuando se produce, se mezcla con la sangre, ¿no? Lo que produce se mezcla con la sangre, ¿no? Por el torrente sanguíneo, como es el caso de la insulina. A ver, la 10. Epitelio especial que presenta, a ver, que presenta una sola capa de células de diferentes alturas y con núcleos a diferentes niveles, dando la apariencia de tener varias capas. Esa yo la dije. ¿Cuál fue esa? Es la 1, digo, simple plano, ¿no? No, Epitelio simple. No, no, sí. ¿Cuál sería? Esa capa de células que está formada por, ese tejido que está formado por células de diferente, que están a diferentes niveles, y los núcleos a diferentes alturas también, ¿no? Sería... Epitelio simple. No. Cuando las células están una más arriba, otra más abajo, una más arriba, se les llama pseudo... ¿Estratificado? Claro, se le llama pseudoestratificado. Ya, pseudoestratificado. Ah, lo sé. Ahí sería la respuesta a la letra C, ¿no? ¿Profe, va a dejar tarea? No. No, ya. Sí. Más bien, estos jóvenes, ya yo les voy a avisar cuando les dejo tarea. Y a la próxima sí les voy a dejar una tarea. Miren, las tareas van a consistir de preguntas diversas de todos los temas que hemos visto hasta ese momento, ¿ya, chicos? ¿Ya? Ajá. O puede ser también de la última tarea, de la última práctica, ¿no? Ya. Que englobe, pues, una retroalimentación, ¿no? Lo que ahorita nos importa, jóvenes, es que estas prácticas de clase les sirvan para que puedan, pues, contestar las preguntas de su práctica calificada de ahora de la tarde, ¿ya? ¿Ya? A ver qué pase a ese joven que está bostezando ahí. Parece un chanchito. ¿Qué pasa? Cuidado, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profe. Ya, entonces, jóvenes, Oh, claro. en resumen, hemos visto ahora el tejido epitelial, ¿no? El de revestimiento y el glandular, ¿no? El de revestimiento es el que forma capas protectoras, ¿ya? De órganos, de otros tejidos, etcétera, ¿ya? Y la capa, y el epitelio glandular es el que forma, pues, glándulas, como su mismo nombre lo dice, y estas glándulas son órganos que producen dos tipos de sustancias, ¿no? Las hormonas, cuando producen hormonas, se mezclan directamente con la sangre, entonces a esa glándula se le llama endocrinas, ¿no? Pero cuando el producto que elaboran y liberan es hacia el medio externo o hacia alguna parte interna del cuerpo, ya no a la sangre, en este caso se le llaman glándulas exocrinas, ¿no? Ejemplo, tenemos las glándulas sudoríparas, ya, las que producen el sudor, las glándulas salivales que producen saliva y se la liberan en el espacio interno de la boca. Profesor, Sí, dime. una pregunta. Ajá, ¿La dime. incubación del virus de la papera cuánto tiempo dura? El virus de la papera más o menos dura bueno, es variable, ¿ah? Algunos libros dicen de 10 a 12 días, otros dicen hasta 25 días, pero más o menos está por ahí. Creo que ahí en Ya, la profesor, práctica gracias. hay una pregunta, ¿no? Creo que es la Sí, yo respuesta. busqué en internet y aparecía por Profesor. lo menos de 12 a 25 días. Claro, es variable, ¿no? Pero ahí creo que hay Pero una... acá solo hay de 12 a 24 días en el libro y de 12 a 24. No, la de 12 a 24 días es. Ajá. ¿La viste o no? ¿La viste? Esa es la respuesta. De 12 a 24 días. Es variable, algunos dicen de 12 a 15 días, también creo que he visto por ahí. Pero más o menos está en ese rango.
Ya chicos, entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Ahí hay el tamal encima de la mesa, se come sobre paralelos.